Hola amigos, estamos otra vez en estas cápsulas que hemos denominado crónicas y anécdotas de la ciudad urbanas y de la ciudad de Villahermosa también, ¿cómo no? O sea, ya metí la pata, pues ahí se va completa. Y pues tenemos primero que nada la autopresentación de nuestros grandes invitados. Lick. Guadalupe, mucho gusto. Armando Reina, gusto en saludarles nuevamente. Ricardo de la Peña. Y su servidor, Víctor de Dios. Pues bien, arrancamos con este número especial en el cual vamos aquí a agarrarnos de los pelos con el asunto de Villahermosa y su fundación. ¿Qué nos puedes decir de esto, Ricardo? A ver, tú que eres el experto, porque yo... A mí dime cómo vamos a poner la trave. Sí, como ¿verdad? dijo el otro, ¿cómo la pero vamos mira, a poner? Pero no soy experto, Víctor, pero bueno, sí. Le hemos dado vueltas algunos años a este tema, sí. y en esta ocasión, contrario a mi costumbre, voy a leer para no salirme y decir cosas que no, y bueno, ahí vamos. Hemos llegado una vez más a la fecha oficializada por el Cabildo Municipal de Centro para la fundación de nuestra histórica Villahermosa, un 24 de junio de 1641. Todos hemos celebrado tradicionalmente esa fecha. Sin embargo, poco se sabe de la existencia de otras fechas fundacionales y posiblemente de otros dos lugares en los que se estableció nuestra ciudad. La larga historia de nuestra Villahermosa inicia con el traslado de poderes de 1641, promovido por los vecinos de Santa María de la Victoria ante el virrey de la Nueva España, sino con la fundación de Santa María de la Victoria que hace el capitán Juan de Vallecillo en enero de 1525, es decir, hace 497 años. En un punto impreciso en lo que hoy es el arroyo del Coco y su unión con el río Grijalva, aproximadamente a entre 8 y 10 kilómetros de la desembocadura actual en el Golfo. Zona en la que se han encontrado restos arqueológicos que demuestran una ocupación temprana de colonos europeos. Y si nos vamos incluso en Wikipedia, se hacen una narración muy precisa de la construcción y de la urbanización de este asentamiento, del cual en realidad no existe ningún documento descriptivo, ni siquiera una cédula que indique exactamente el lugar donde estaba. Probablemente el causante de que hoy popularmente consideremos el 24 de junio como fecha de fundación fue el presbítero Manuel Gil y Sáenz, quien al escribir a finales de la década de 1860 y publicar en 1872 la primera historia de Tabasco, cometió el error, como buen hombre de fe, de considerar que como la población en ese momento llevaba el nombre de San Juan Bautista, seguro de que había sido fundada el día del santo patrón, es decir, el 24 de junio. En muchos sentidos se le puede disculpar, ya que no tuvo acceso a toda la información parroquial y diocesana de la que hoy disponemos, y sobre todo a que escribió de oídas, como la gran mayoría de quienes han escrito sobre la historia de nuestra Villahermosa muy querida lo han hecho, de oídas, sin documentos, sin archivos y sin una precisión real. Debido a la posición privilegiada que tenía Manuel Gil y Sáenz en la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues tuvo acceso a lo que los vecinos y la gente le contaba. Nuestra ciudad las posibles fundaciones paralelas han tenido diferentes nombres: Tres Lomas en el siglo XVI, San Juan Bautista de Tabasco en 1557, Villa Carmona en 1564, Villahermosa de San Juan Bautista en 1597, Ciudad de San Juan Bautista a partir de 1826 y Villahermosa a partir del decreto de 1916. También cabe decir
que desde 1525 y a lo largo de estos últimos 497 años, nuestra ciudad ha sobrevivido a fenómenos de todo tipo, desde naturales hasta sociales y políticos. Estamos hablando de más de 100 inundaciones en los últimos 200 años. Huracanes, mosquitos, incendios naturales y provocados, erupciones volcánicas, la de 1902, el Santa Elena, y en 1982 el Chichonal, sublevaciones indígenas en el siglo XVI, sublevaciones mestizas y criollas en los siglos XVII y XVIII, invasiones de piratas que las destruyeron en su totalidad en 1677 y 1711, la pérdida del poder provincial desde 1677 y hasta 1795, poco más de 118 años. Las revueltas por la independencia de 1817 a 1821, la guerra civil por el control del poder político entre yorquinos y escoceses, entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, la guerra de los pasteles en 1839, la invasión norteamericana y otra vez la destrucción de la ciudad en 1847, la guerra de reforma de 1858 a 1861, la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano entre 1861 y 1867, el porfiriato entre 1879 y 1910, la revolución entre 1910 y 1921, el garridismo entre 1919 y 1935 y sin olvidar, claro está, la implementación de proyectos económicos de modernización que en su aplicación han afectado de manera ambivalente al estado de Tabasco en los últimos 50 años. Hoy nos sentimos orgullosos de mostrar lo que es nuestra verdadera Villahermosa, y es por eso que en este blog nosotros cuatro nos unimos a la celebración de un aniversario más de la ciudad de Villahermosa. Sin embargo, proponemos que sean 497 años, que es la fecha desde la fundación de la villa de Santa María de la Victoria por el capitán Juan de Vallecillo, uno de los encargados de hacer esto por parte del gran conquistador Hernán Cortés. Así que, compañeros, les cedo la palabra. Bueno, Ricardo, muy interesante el relato que se está comentando, pero hay muchas cosas que nos quedan todavía en dudas a nosotros, desde la fundación del primer asentamiento y el traslado de poderes de Santa María de la Victoria a lo que hoy conocemos como Villahermosa. Esas fechas como que no nos cuadran ni el sitio ni la fecha. Efectivamente, Guadalupe, y qué bien que lo mencionas, porque justamente nosotros lo hicimos y lo hicimos fehacientemente en este Agua, Pantanos y Asentamientos Humanos, Tabasco, 5 siglos, en este libro que es autoría de nosotros tres y que les agradezco a Guadalupe, a Armando, les agradezco el que me hayan jalado para integrar este equipo. En este libro lo hicimos y marcamos con un trabajo que tu equipo, Guadalupe, hizo sobre una medición cartográfica satelital desde lo que era Santa María de la Victoria hasta lo que podría haber sido Villahermosa, bueno, es Villahermosa, o hasta Tacotalpa. Y nos encontramos datos curiosos y datos interesantes que tú nos hiciste resaltar en ese momento. Y en este caso te pediría, Chema, que nos pongas el mapa de Villahermosa, el mapa A, el de Frontera Villahermosa. Fíjate que hay un dato importante ahí, Ricardo, en esa medición. Hasta el puerto, el primer puerto, tenemos 18.3 leguas. Cuando Diógenes habla de 20 leguas, claro, y el prefecto Irizarry y Cárdenas hablan de 24 leguas. Así entonces, es, y normalmente se mantienen en 24 leguas, pero no nos dan las cuentas. Así es, ¿no? Porque exactamente entre Pueblo Nuevo y la ranchería Tono Largo tenemos 111 kilómetros aproximadamente, que creemos que por ahí puede ser el sitio original, del que claro, habla que es el equivalente a 24 leguas, ¿no? No, a 20. A 20 leguas. 24 es 133 kilómetros, mucho más allá.
Estamos hablando de Allá por Jahuacapa, por esta zona. Aztapa, Jahuacapa y Sí, Cacaos. así es. Y fíjate que es curioso porque, y tú nos hiciste esa observación en aquel entonces cuando escribíamos este libro, es curioso porque Aztapa, Jahuacapa y Cacaos fueron los puntos en donde tradicionalmente detuvieron a los piratas. Y ya lo decíamos, en 1677 y en 1711 los piratas se atrevieron tanto como llegar a Villahermosa, bueno, a Tres Lomas, Aquí acabaron con todo. pasarlo y llegar hasta allá. Entonces, Aztapa y Jahuacapa es donde, y de hecho están los cañones ahí en los parques de cada uno de estos asentamientos de los pueblos, porque ahí fueron los puntos neurálgicos para terminar la defensa contra los piratas, sobre todo porque el grueso de la población española ya estaba en Tacotalpa. Y hay que decir que también, si genealógicamente seguimos el ritmo de los apellidos en Tabasco, resulta que el grueso de los apellidos fundacionales de Tabasco, que además hay que decirlo que son como el suyo. ¿Cuál es el suyo? Díaz del Castillo. Díaz del Castillo y los Priego son los dos apellidos fundacionales para Tabasco, y los dos, los Díaz del Castillo y los Priego, se encuentran refugiados en esa zona, Aztapa, Jahuacapa, Cacaos, Tacotalpa, Tapijulapa, Oxolotán, o sea, toda esa zona de ahí están los Díaz del Castillo en ese momento, y ahí están los Priego. Y esos dos apellidos son realmente la columna vertebral de los muchísimos otros apellidos que le dan esencia y sustancia a la historia de Tabasco. Entonces es muy curioso que la cantidad de kilometraje o de leguas, como imprecisamente se manejaba también en aquel entonces, nos den a estos asentamientos. Claro, definitivamente. Yo creo que había que tomar en cuenta que estamos hablando casi 500 años hacia atrás, Así donde es. se pudo haber hablado aproximaciones, ¿no? Sí, no había una precisión matemática como hoy que Claro. usas el GPS y ¡ting! Así es. Ya. Entonces, No. yo creo que por Claro. eso podemos tomar en cuenta que nuestra ciudad que está en las Tres Lomas pudiera ser realmente a la que se refería en su momento. Así es. Entonces, y podemos ver a través del mapa A y del mapa B, podemos ver perfectamente el cómo en esta ruta se va viendo. Y ahí es donde entramos en un punto medular. Resulta que es muy posible que el documento de Diego de Quijada de 1565, que hace referencia a un asentamiento Villa Carmona en 1564, ¿quiere decir algo? Que la cápsula ya está a punto de agotarse. Bueno, Para gracias, seguir con bien otra. dicho, don Armando. Pues bueno, amigos, les invitamos, así es esto de los tiempos, les invitamos a que nos sigan inmediatamente en la segunda parte de la Fundación de Villahermosa y nuestra manera de celebrar.